Hola, buenas tardes, bienvenidos. Y aquí estamos me parece que es el quinto año consecutivo, con el ciclo Apocalipsis, Apocalipsia, que ha organizado gente que está aquí, John Álvarez, Guillermo Quintós, César Higuero y yo he echado una manita, para la Biblioteca Foral de Vizcaya. En el año 2019 organizamos un ciclo que era Alternativas a la Medicina entre la Fe y el Fraude. En el 2020 otro que era Extraterrestres, que celebramos con mascarillas y con limitaciones de aforo. En 2021 Historia Fantástica, que todavía había alguna limitación de aforo en los locales. Y el año pasado Seres Fantásticos, ya aquí arriba. Las charlas de ediciones anteriores, si quieren verlas, están en el canal de YouTube del Círculo Escéptico, todas subidas. Hay algunas, bueno, a mí me gustan todas, porque si no, ¿no? Pero hay cosas muy, muy interesantes, desde la mitología vasca hasta cómo nos comunicaríamos si fuera posible comunicarnos con extraterrestres, a cargo de una lingüista, hasta si funcionan las medicinas alternativas o si, como decía el ponente, España no es la nación más antigua de Europa, y añadía ni Euskal Herria tampoco, por provocar más que nada. Bueno, hoy estamos aquí, luego tendremos un coloquio. Hoy estamos aquí para escuchar a Santiago Pérez Hoyos, que nos va a dar una especie de manual para la destrucción del planeta Tierra. Yo les rogaría que no lo siguieran, pero bueno, él nos va a avisar. Santiago es astrofísico, profesor titular de la Universidad del País Vasco e investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra en el estudio de la luz reflejada y emitida por las atmósferas planetarias para conocer las propiedades de sus nubes y nieblas, abarcando desde el tórrido Venus, ya saben que está aquí cerca, hasta los lejanos exoplanetas, esos mundos que giran alrededor de otras estrellas. Forma parte del aula Espacio Gela de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y es profesor del Máster de Ciencia y Tecnología Espacial del mismo centro. Es un divulgador incansable desde hace muchos años y es autor de un libro, Atmósferas Planetarias, y esperemos que pronto llegue a las librerías otro. Con Santiago, con este manual para la destrucción del planeta Tierra, empezamos el ciclo Apocalipsis. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí, a hablar de un tema que me encanta, ¿no? Sobre todo me da la ocasión, claro, cuando yo digo a la gente, me encanta pensar sobre el apocalipsis, me miran raro. Jolín, aquí en este foro pues lo puedo decir con tranquilidad, ¿no? Me gusta mucho este tema porque me parece que sirve muy bien para ilustrar algunos conceptos de astronomía, bueno, también de biología o paleontología, etcétera, temas en los que yo me voy a meter menos porque no es mi campo de especialidad, pero que también están muy íntimamente relacionados con la destrucción del mundo, ¿no? Ahora matizaremos un poco, ¿no? Bueno, aunque sea el único que lo reconoce, lo cierto es que la idea del apocalipsis está muy impregnada en nuestra cultura, no en otras, que hablan o piensan en un universo más cíclico, pero en nuestra cultura occidental el apocalipsis, pues ya desde el libro del Apocalipsis, ¿no?, que dice la tradición que se escribió en el primer siglo, ¿no?, en esa isla de Patmos, en Grecia, ¿no?, es una isla preciosa si la habéis visto. Bueno, pues allí el apóstol San Juan, ¿no?, escribió el Apocalipsis, mencionó a los jinetes, etc., ¿no? Esas fábulas se han ido revisitando a lo largo de la historia, ¿no? Y mi versión favorita la podéis encontrar en una novela que escribieron Neil Gaiman y Terry Pratchett, a pachas entre los dos, que se llama Buenos Presagios. Justo se ha estrenado la segunda temporada de la serie en Amazon, o sea que, bueno, voy a hacer aquí un poco de publicidad. Yo os lo recomiendo, sobre todo el libro, ¿no? Para que daros una pincelada de cómo va esto, en ese libro el jinete del hambre está representado por un chef que trabaja en alta cocina, ¿no?, que sirve unos platos que dejan a la gente con más hambre que la que tenía cuando entraron, ¿no? Y dice, y encima la gente paga, ¿no? Bueno, pero en las últimas décadas el apocalipsis lo hemos relacionado mucho con el desarrollo de la bomba, ¿no? Y precisamente pues hasta hace poco hemos tenido en las pantallas esta película de Nolan, que si te gusta Chris Nolan, pues esta es una película muy nolaniana, y que, bueno, pues nos describe un poco el proceso de la creación de la primera bomba atómica, de las dudas que hubo. Incluso se trata como había un cierto miedo de que se produjera una reacción en cadena imparable, ¿no?, que fuera capaz de quemar toda la atmósfera, ¿no?
Este sería un riesgo asociado a nuestra civilización. Muchos científicos han hablado sobre esto, sobre los riesgos de la bomba. El mismo Oppenheimer, después de haber participado en el proyecto Manhattan, pues sabéis que estuvo defendiendo la limitación de una de las armas nucleares, etcétera, ¿no? Bueno, y si uno mira la cultura popular, realmente, si te vas a ver las series que hay en las plataformas digitales, etcétera, realmente lo que domina es el apocalipsis zombie, ¿no? Esto es un fotograma de la película de La noche de los muertos vivientes de Romero, que es del año 68, me parece, y en aquella época que esto era como de serie Z, ¿no? Esto era para consumo de minorías, ¿no? Y hoy en día, en cambio, si miramos en las plataformas digitales, pues hay muchas series y muchas reflexiones sobre esto de los zombies. A mí me parece un tema muy interesante, no me voy a meter mucho ahí, pero me parece un tema interesante primero porque yo creo que está relacionado con la visión americana del mundo, norteamericana, ¿no? Estadounidense, el anarquismo individualista y violento, la conquista del oeste, pero sobre todo yo creo que está relacionado con la enfermedad. Yo creo que toda la fábula o toda la parábola de los zombies en realidad trata sobre la enfermedad, ¿no? Yo llevo dando una charla, una variante de esta, casi 10 años. La primera vez que lo di, lo miré el otro día y fue en el año 2014. Y cuando yo hablaba de pandemias y decía, oh, la gripe española del año 18, no, yo mismo no me lo creía, la verdad es que no contaba con muy poca fe. Decía, esto son cosas de los años 20, esto ahora que... Y claro, pues no, hemos tenido unos años donde hemos visto que esto efectivamente también puede suceder, ¿no? Puede suceder y ha sucedido. Y yo creo que es un ejemplo también positivo, porque hemos visto muchas lecturas negativas de la pandemia, yo creo que hay muchas lecturas positivas también, ¿no? La capacidad de la sociedad para responder, la capacidad de la ciencia para responder, y cómo hemos salido del paso, bueno, como hemos podido, pero hemos salido de una situación que podría haberse resuelto con millones y millones de muertos, ¿no? Creo que eso es un tema también interesante, pero como no soy experto en medicina, pues tampoco voy a entrar por aquí, ¿de acuerdo? Yo vengo a hablaros de amenazas del espacio. Entonces, cuando yo digo esto, todo el mundo imagina algo, esto es un poco una visión de la Guerra de los Mundos de Wells, ¿no? Una novela que tiene ya 125 años y que ha sido revisitada de múltiples maneras, ¿no? Nos invaden los alienígenas y yo qué sé. Estos son dos series que se están viendo en mi casa ahora, ¿no? Hay muchas, tenéis muchas referencias de la cultura popular, ¿no? Las amenazas del espacio de las que yo quiero hablar se parecen más a esta. Claro, voy a hablar de impactos, sí, pero no solo voy a hablar de impactos. Y yo creo que se ha hablado mucho, de hecho compañeros míos han hablado en los últimos años varias veces de impactos, yo creo que hay mucho material, creo que se ha divulgado mucho y muy bien, y aún así todavía la semana pasada un prestigioso medio de comunicación nos sorprende con un tuit preguntándose cómo sobrevivió el hombre, ya empezamos bien, al asteroide que acabó con los dinosaurios, ¿no? Yo solo puedo decir esto, y me hizo pensar inmediatamente, ya que estoy con cultura popular y dentro de poco me meto en materia, me hizo pensar, por supuesto, en esta serie, en esta película de Netflix de No mires arriba, que en realidad tampoco habla de impactos, que es una parábola sobre otras cuestiones y sobre la reacción, sobre todo de la clase política y dirigente, vamos a decir, a eventos cataclísmicos, ¿no? Pero yo vengo a hablaros sobre todo del apocalipsis que puede venir del espacio, de las amenazas exteriores a la Tierra. Y para ello primero me gustaría hacer una pequeña parada y hacer un poco un brochazo de línea gorda, ¿no? Claro, hablamos de apocalipsis, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cuáles son los grados de destrucción diferentes? Fijaos, este es el planeta Tierra, creo que ya lo conocéis, y tiene una masa descomunal. No os preocupéis mucho por el número, son unos 6 cuatrillones de kilogramos, una burrada, ¿no? Nos parece una burrada. Vamos a fijarnos solo en la magnitud. Bueno, la atmósfera terrestre es una millonésima en masa. Es decir, que es 1.000.000 de veces más fácil acabar con la atmósfera terrestre que con lo que es el planeta en su conjunto, ¿de acuerdo? Obviamente acabar con la atmósfera sería una forma muy rápida de acabar con los que vivimos en la superficie de la Tierra, no con todos los seres vivos quizá, pero con una buena parte sí, ¿no? He estado revisando literatura reciente porque esto es un número difícil de calcular, pero la masa de todos los seres vivos es a su vez unas 10.000 veces más pequeña que la masa de la atmósfera. Si de alguna manera fuéramos capaces de seleccionar los átomos que componen todos los seres vivos, nos resultaría 10.000 veces más fácil acabar con ellos que acabar con la atmósfera. ¿Vale? De hecho, no hace falta acabar con toda la atmósfera.
podríamos atacar un elemento fundamental. Seguro que todos conocéis la capa de ozono y el papel que juega en nuestra protección con respecto a las radiaciones ultravioletas que vienen del espacio, ¿no? La capa de ozono tiene una masa relativamente pequeña y sería pues, todavía un poco más fácil simplemente acabar con el ozono, ¿no? Si tenéis curiosidad, se estima que el peso de los... Bueno, se estima, no, lo he estimado yo, no os voy a engañar. 8.000 millones de humanos a 70 kilos por humano nos sale esa cifra, ¿de acuerdo? Número arriba, número abajo. Por lo tanto, acabar solo con la especie humana es un evento que potencialmente requiere mucha menos energía. Aquí estoy haciendo muchas simplificaciones. Los seres vivos son muy complejos, no hace falta destruir todos y cada uno de sus átomos. Simplemente con hacer unos pequeños cambios ya somos capaces de desmontarlos. Con cambiarles una proteína aquí y allá, estoy seguro de que nos venimos todos abajo. Pero bueno, esto nos sirve para tener una idea de que la destrucción puede ser desde borrar todo el planeta de la faz del universo hasta eliminar unas cuantas formas de vida concretas y específicas. Si dentro de ese grupo estamos nosotros, estoy seguro de que estaremos todos de acuerdo en considerarlo un apocalipsis, ¿de acuerdo? Pero apocalipsis significa muchas cosas diferentes. Bien, ¿y cuál es la energía que hay en el universo? Esto que veis aquí es un remanente de supernova. Es lo que queda después de la explosión de una estrella más grande que el Sol. La cantidad de energía que emite una supernova en su explosión es también descomunal. 10 a la 44 julios es tan grande y es tan específica y particular que recibe su propio nombre, se le llama un FOE. Vale, pues un FOE sería capaz de vaporizar 2000 tierras. Si fuéramos capaces de coger toda esa energía y concentrarla en nuestro planeta, y ignorando el hecho de que la energía se presenta siempre en diferentes formas, estoy simplificando, sería suficiente para vaporizar la Tierra 2000 veces. O sea que la energía de los procesos habituales en astrofísica es muchísimo mayor que la energía que hace falta para acabar con nosotros. Bueno, pero es que hasta el Sol, si tú te fijas en la energía que emite el Sol, si tú te paras a pensar en la energía que emite el Sol, en 50 millones de años ha emitido suficiente energía como para hacer desaparecer la Tierra. Repito, estoy simplificando. Y como la atmósfera es 1 millón de veces menos densa, pues en unos 50 años tendríamos energía suficiente para acabar con la atmósfera. Bueno, estos son procesos que no siempre se mencionan y hay uno que siempre aparece, que es el de los impactos. Los impactos dentro de la escala cósmica estarían en el valor más pequeño de energía. Un cometa grande que chocara contra la Tierra, si tú calculas la energía, como acabo de hacer yo así chapuceramente, en realidad he utilizado esta famosa fórmula de E igual a mc cuadrado que habréis oído alguna vez. Nada, es una aproximación muy tonta, ¿vale? Bueno, pues solo, entre comillas, bastaría para eliminar de la faz de la Tierra unas pocas decenas de miles de personas. Nada, un detalle, ¿no? Y sin embargo, los impactos, vamos a ver por qué, están muy relacionados con los problemas o las amenazas a las que se encuentra la Tierra. Bien, ¿qué tenemos que hacer para enfrentarnos científicamente a este tema? Pues lo primero que hay que hacer es mirar lo que tienes alrededor. Lo lógico sería empezar por la Tierra. Como yo no soy paleontólogo, lo voy a dejar para un poco más adelante. Como yo me dedico a las ciencias planetarias, lo primero que voy a hacer es fijarme en los dos planetas más cercanos, Venus y Marte. Planetas que son considerados normalmente gemelos de la Tierra, con unas condiciones físicas no iguales, cuidado, pero sí muy parecidas. Sin embargo, Venus es un planeta con unas condiciones infernales, unas temperaturas en superficie capaces de derretir el plomo, y Marte es un poco lo contrario, es un desierto helado con temperaturas que, bueno, a veces suben por encima del cero, pero en general se encuentran varios grados por debajo del 0 grados, vaya. Tienen además, uno en un caso tiene nubes de ácido sulfúrico, vaya, esto promete, ¿verdad? Y el otro tiene grandes tormentas de polvo que son capaces de rodear el planeta. No sé si habéis visto esas imágenes de la ciudad de Phoenix cubierta por una nube de polvo, pues eso, pero a lo bestia, ¿no? Una locura. O sea que esos dos planetas, si tú los piensas, son muy distintos a la Tierra. Y la pregunta que te puedes hacer es, ¿han pasado un apocalipsis o han sido siempre así, ¿no? Bueno, hay muchos procesos atmosféricos que podríamos destacar, pero el primero y más importante para mí sería el efecto invernadero. Como muchos sabréis, el efecto invernadero no es necesariamente malo y es de hecho lo que permite que la Tierra tenga la temperatura que tiene en la actualidad. Nos correspondería, por la distancia que nos separa del Sol, nos correspondería estar a unos 15 grados bajo cero, si no recuerdo mal. Sin embargo, nuestra temperatura es sensiblemente más alta, más cómoda para nosotros, y eso se lo debemos al efecto invernadero. El efecto invernadero lo que hace es bloquear la radiación infrarroja del planeta, deja pasar la luz visible, de manera que el planeta se calienta pero no puede enfriarse, y la temperatura aumenta. El efecto invernadero, por lo tanto, en primera instancia es bueno, pero
el efecto invernadero tiene también la capacidad de retroalimentarse positivamente. Eso quiere decir que más temperatura puede conducir a más efecto invernadero, que a su vez vuelve a subir la temperatura, que a su vez produce más efecto invernadero. Esto se debe a la acción de varios gases. El dióxido de carbono, que lo oímos hablar tanto, es uno de ellos, pero ni siquiera es el más importante. El agua, por ejemplo, tiene una capacidad mayor para generar efecto invernadero, o el gas metano también es potencialmente más peligroso, por ejemplo, que el dióxido de carbono. El efecto invernadero es, por lo tanto, un método que tienen las atmósferas planetarias para calentar su superficie y algo que debemos tener muy en cuenta. En el caso particular del dióxido de carbono hay que recordar que se diluye en agua, por lo tanto los océanos tienen dióxido de carbono diluido, pero no aguantan todo el dióxido de carbono que les puedas echar. Llega un momento en que se saturan. Esta es la famosa acidificación de los océanos. Hay procesos por los cuales las atmósferas se enfrían también, ¿no? Y uno de los más famosos sería el invierno nuclear. Hay un artículo muy famoso de Carl Sagan de los años 80, donde, alertando de los riesgos de una conflagración mundial nuclear, pues describen la posibilidad de que todas esas cenizas, ese material finito que quedaría a grandes alturas en la atmósfera, reflejaría la luz solar y produciría un descenso brusco de las temperaturas en la superficie. Y esto sabemos que ha pasado. Sabemos que ha pasado en el planeta Tierra en grandes erupciones volcánicas que han producido anomalías en el clima, bajadas repentinas de la temperatura, anomalías climáticas que, bueno, pues han tenido repercusiones y que incluso están reflejadas en los libros de historia. Los romanos recogieron alguna de estas y a lo largo de la historia ha habido, pues, varios eventos que sabemos que han dado lugar a este problema, ¿no? Y luego está el problema de los cambios orbitales. La Tierra tiene una órbita, luego hablaremos un poco de la estabilidad, pero tiene una órbita que cada cierto tiempo va cambiando. Eso es lo que llamamos las variaciones seculares de la órbita. A veces está un poco más cerca y a veces está un poco más lejos, lo cual nos lleva a esos, los llamados ciclos de Milankovitch y en las glaciaciones que suceden con una cierta periodicidad y que también tenemos evidencias, ahora comentaremos un poco cómo, de que han sucedido en el pasado. Esas pequeñas variaciones orbitales pueden producir cambios de temperatura que pueden estar en el orden de unos pocos grados centígrados. Eso puede ser suficiente para provocar cambios extremos en el clima. Yo, si alguna vez me habéis oído hablar en la radio, que hasta hace un año hablaba bastante, siempre que hablábamos de un planeta habitable, ¿no? Salía en la noticia, hemos descubierto un planeta habitable, yo siempre decía, cuidado, potencialmente habitable, porque no sabemos nada de su atmósfera. Y fíjate, Venus, la Tierra, Marte, son una paleta radical. Hay unas diferencias tremendas. ¿A qué se deben? A sus atmósferas, básicamente a sus atmósferas. No solo a sus atmósferas, porque también las corrientes oceánicas juegan un papel muy importante. Igual habéis oído en las últimas semanas un artículo científico que alertaba de la posibilidad del colapso de la corriente del Atlántico Norte. Las corrientes oceánicas lo que hacen es redistribuir la energía entre diferentes latitudes y longitudes del planeta, calentando unas y enfriando otras. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué es tan diferente el clima de, no sé, Nueva York y Madrid, por ejemplo, ¿no? La misma latitud es capaz de tener climas diferentes porque la corriente del Golfo les afecta de forma muy diferente. Los océanos son, por lo tanto, muy importantes y si quitamos la masa de hielo en el Ártico, lo que nos vamos a encontrar es que esas corrientes van a cambiar y la distribución de calor a nivel local va a cambiar, aunque no cambie a nivel global, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora o lo estamos comentando ahora a raíz del cambio climático, pero en el pasado también ha sucedido por la redistribución de los continentes. Las corrientes oceánicas cambiaron bruscamente y hay evidencias de que esos cambios en las corrientes oceánicas produjeron cambios climáticos, en algunos casos locales, en otros globales, que afectaron a multitud de especies. Esto significa que sobre la atmósfera prácticamente todo lo que tenemos alrededor termina influyendo y puede influir de una manera incluso catastrófica. Bien, entonces vayamos a la Tierra. Volvamos un momento a la Tierra y en la Tierra tenemos un registro de todo lo que ha pasado pues, en los últimos miles de millones de años, ¿no? Lo que pasa es que es un registro incompleto y un registro difícil, eso que llamamos el registro fósil. Una cosa que podemos ver claramente en el registro fósil es que la variedad, vamos a decir, la biodiversidad de especies no ha sido siempre la misma en el planeta Tierra, sino que se ha visto sacudida en varias ocasiones en lo que solemos llamar las extinciones masivas. Puede haber, depende de cómo las cuentes, pero puede haber 5 o 6 grandes extinciones que en algunos casos han destruido más del 90% de las especies que había en el planeta Tierra. No sé si a vosotros os parece un apocalipsis, pero a mí desde luego me da que se le antoja bastante, ¿de acuerdo? Este tema de las extinciones masivas
daría para otra charla, no soy yo la persona adecuada. Este verano me leí un libro que os recomiendo, que es de Peter Brennan, se llama Los finales del mundo, que aborda este tema bueno, conversando con varios paleontólogos y geólogos expertos en cada uno de estos periodos y viendo las diferentes razones que pudieron originar estas grandes extinciones. Hay también varios artículos científicos, este es del año 21, este es, me parece que es en Science Advances o una revista de estas potentes, donde se correlacionan precisamente dos cosas que hemos mencionado, que son los cambios de temperatura, estos son los cambios de temperatura en grados, y estos son las tasas de extinción. Entonces ya veis que cuando hay calentamientos, hay correlacionadas pues, algunas de las extinciones más bestias que ha sufrido el planeta Tierra, ¿no? Como curiosidad, esto está dado en grados centígrados por millón de años. Si nosotros aceptamos que la temperatura de la Tierra ha aumentado 1 grado centígrado desde la revolución industrial, estamos fuera de la escala en estos momentos. Pero ojo, porque el registro fósil no puede darnos una información en periodos de 100 años. El registro fósil tiene una resolución diferente, más pequeña, y nos habla más de periodos geológicamente más largos. Pero yo creo que por lo menos nos levanta un aviso de atención, ¿no? Y diréis, pero aquí siempre sobrevive algo, ¿no? Siempre queda algo, y nos hablan de los tardígrados siempre. Los tardígrados, que hay unos tardígrados en la Luna, habéis oído esa historia, ¿no? La misión israelí cayó, y hay quien dice, ¿todavía quedará alguno vivo? Bueno, no sé, está en estado de criptobiosis, eso no sé si se puede llamar vivo, pero bueno, si le echas agua vuelve a la vida y tal. Bueno, pero es verdad, siempre hay alguien que sobrevive. Esas grandes extinciones, esos 5 o 6 apocalipsis que ha habido en la Tierra, indefectiblemente siempre ha habido algo de vida que ha sido capaz de resurgir y volver a empezar la película. Por lo tanto, hablamos de apocalipsis relativos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿esos dos planetas gemelos que hablábamos antes siempre han sido así? ¿O, por el contrario, tenemos alguna evidencia de que hayan sufrido algo como lo que le ha podido pasar a la Tierra a lo largo de su historia? Bueno, en el caso de Venus es complicado, primero porque es muy difícil sobrevivir mucho tiempo en la superficie de Venus con una misión espacial. Segundo, porque la superficie de Venus se ve afectada por unos procesos geológicos que borran todas las huellas que hayan podido quedar, es decir, no podríamos encontrar un fósil en Venus, ¿de acuerdo? Pero los modelos climáticos que tenemos de Venus señalan a la plausibilidad, por decirlo de alguna manera, de que en el pasado, en los primeros 1000 millones de años de la historia de Venus, pudiera ser un lugar mucho más templado e incluso contar con grandes océanos en superficie. Esto no es una idea que todo el mundo la compre, pero bueno, pues existe la posibilidad. En el caso de Marte, en cambio, tenemos muchísimas más evidencias. Ir a Marte es más sencillo y tomar muestras en Marte es mucho más sencillo. Potencialmente podríamos llegar incluso algún día a encontrar un fósil en la superficie de Marte. Hay condiciones para la preservación de, por ejemplo, fósiles en las arcillas que, por ejemplo, ahora está visitando el rover Perseverance. Y también tenemos misiones que han podido estudiar en detalle la evolución de la atmósfera de Marte. En particular, aquí os muestro la misión MAVEN de NASA, que lleva 10 años orbitando en torno al planeta y documentando cómo, debido a dos cosas fundamentales, dos aspectos fundamentales de Marte, ha ido perdiendo su atmósfera y poco a poco se ha ido quedando prácticamente sin nada. Esas dos características son, primero, su masa, que es más pequeña que la de la Tierra, y segundo, su carencia de campo magnético. Y ha sido el propio Sol quien ha ido arrancando paso a paso la atmósfera de Marte y lo ha ido convirtiendo en lo que es hoy en día. Por lo tanto, sí, Venus y Marte tuvieron un pasado mucho más amable, mucho más templado, quizá con agua líquida. Recordad que en la Tierra las primeras formas de vida surgen prácticamente en el momento en que se dan las condiciones adecuadas, ¿no? Los estromatolitos, estos famosos, pueden ser de hace casi 4.000 millones de años, es decir, la vida en la Tierra, en cuanto pudo, surgió. O sea que en Venus y en Marte, si sucedió lo mismo, bueno, pues quizás tuvieron su propio apocalipsis, ¿no? En este contexto, la búsqueda de vida en otros planetas y en particular en Marte adquiere una connotación diferente. Si descubriéramos vida en Marte, sería interesante lo primero saber si estamos emparentados. Sabéis que todos los organismos vivos de la Tierra compartimos un antepasado común. La primera pregunta que habría que responder es, ¿también los marcianos, si los hubiera? ¿No? Esa sería la primera gran pregunta que estaría fenomenal conocer la respuesta, ¿no? Y la segunda sería, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Y nos puede pasar a nosotros? Sería la tercera, ¿no? Estos son aspectos de la búsqueda de vida en otros lugares del universo que bueno, pues no siempre se destacan, ¿no? Bien, entonces,
La Tierra tiene una atmósfera, la atmósfera tiene una inestabilidad intrínseca con la cual debemos andar con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que nos pueden llegar desde fuera? Pues empecemos por los eventos menos catastróficos, vamos a decir, de menos energía. Los impactos. Los impactos suceden continuamente. Todos los días hay objetos del espacio que impactan con la Tierra, pero son objetos muy pequeños. Cuanto más grande sea el objeto que impacta con la Tierra, más improbable es su llegada. Es decir, como pongo aquí aproximadamente con números redondos, hay objetos de unos metros, de unos cuantos metros de tamaño, que prácticamente llegan a la superficie cada siglo. Ahora veremos algunos ejemplos. Estos son solo capaces de crear una destrucción a escala local. Cada 100.000 años aproximadamente, pues podríamos tener impactos ya de un orden superior, de un tamaño mayor, y por lo tanto podríamos tener impactos potencialmente catastróficos. Y si nos vamos a los objetos más grandes, capaces quizá incluso de destruir la propia Tierra, pues ya estaríamos moviéndonos en las escalas de una vez cada 1.000 millones de años y cosas así. Ojo, estos son verdades estadísticas, ¿no? Hay mentiras, ¿cómo era aquello? Mentiras, sucias mentiras y estadísticas, ¿no? Bueno, pues quiero decir con esto que en un siglo puede no haber ningún impacto y luego venir 4 seguidos. Obviamente esto no funciona así, ¿no? El impacto más famoso, pues esto de los dinosaurios. Curiosamente, el cráter de Ciclope, asociado a la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Curiosamente, la semana pasada se publicaba en Science un estudio que aseguraba o mostraba pruebas que sostenían que no fue el cambio climático asociado a este impacto. Ojo, no el impacto, que los niños se piensan que les cae la piedra en la cabeza al tiranosaurio Rex y se muere, ¿no? El impacto lo que hace es desencadenar un cambio climático de escala global. Y bueno, pues este estudio afirmaba que no fue este cambio climático el responsable de los dinosaurios, sino la intensa actividad volcánica que se desencadena en esa misma época. Bueno, es curioso porque si tú miras las antípodas del cráter de Ciclope, estás en la India, ahí tienes las llamadas trampas de Deccan, son acumulaciones de basalto asociadas a la actividad volcánica. Bueno, pues efectivamente, en la misma época que cayó el meteorito, tuvimos un intenso pico de actividad volcánica, y esto podría estar asociado precisamente al impacto. Tenemos un ejemplo muy claro en Mercurio. Este dibujito nos muestra una imagen de Mercurio donde se muestra una cuenca de impacto muy grande que tiene, la cuenca Caloris, y como en las antípodas de la cuenca Caloris aparece un terreno que se llaman los terrenos extraños, que se piensa que se crearon por la propagación de ondas sísmicas producidas por el impacto y que habrían generado actividad volcánica en la cara diametralmente opuesta del planeta. Es decir, el impacto del asteroide o del cometa o lo que fuera, esa roca, sería capaz de producir perturbaciones dentro de la Tierra que desencadenaran también ese vulcanismo, etc., ¿no? O sea que los impactos son peligrosos desde varios puntos de vista. Antes he mencionado un impacto capaz de destruir la Tierra completa cada 1.000 millones de años. Bueno, pues ya ha sucedido. Realmente ya sucedió. Si tenemos suerte no nos volverá a tocar, ¿no? Cuando la prototierra se estaba prácticamente formando, pensamos, o los modelos nos indican que es bastante probable que colisionara con un objeto del tamaño de Marte, que se suele llamar Teia, y a raíz de esa colisión se formarían dos cuerpos que serían la Tierra y la Luna. La Luna es un satélite muy extraño. La Tierra, siendo un planeta como es bastante pequeño, tiene una luna tan grande como las lunas más grandes de Júpiter. Esto es algo extraordinario, que no valoramos lo suficiente y que se debe a este proceso cataclísmico. Como os digo, con un poco de suerte no nos lo volveremos a encontrar, porque además estas colisiones eran mucho más probables cuando el sistema solar aún estaba en construcción y quedaban muchos cascotes por ahí flotando y que todavía no habían encontrado su ubicación en el sistema solar. De hecho, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido épocas pues, más moviditas que otras, ¿no? De hecho, hubo una época que recibe el nombre del Gran Bombardeo Tardío. Esta época, ya os podéis imaginar un poco lo que fue, solo oyendo el nombre, ¿no? En esta época probablemente la Tierra recibió gran cantidad de agua. De hecho, gran parte del agua que tenemos en la Tierra, en la superficie, no es agua terrestre, es agua extraterrestre. Es agua aportada junto con otros compuestos volátiles a través de los asteroides que fueron cayendo al planeta Tierra, ¿no? La misión Rosetta, por ejemplo, que estuvo en el cometa Churyumov-Gerasimenko, nos mostró que los cometas como aquel no podían aportar, no eran la fuente del agua, ¿no? Hoy en día pensamos que serían más bien algunas familias de asteroides. Y con esas caídas, bueno, pues de alguna manera alimentamos también el material que después necesitaríamos para formar la vida en la superficie de la Tierra. Es decir, que los impactos tienen también su lado positivo, ¿vale?
tienen también una contribución importante al desarrollo de la vida. Para estimar cuántos impactos nos llegan a la Tierra, bueno, pues podemos simplemente escribir en el libro, en el diario, querido diario, hoy me ha caído un meteorito de 10 metros, ¿no? Pero también podemos mirar a nuestros compañeros del sistema solar. En particular Júpiter, porque Júpiter es más grande, más masivo, atrae por lo tanto, tiene un mayor campo gravitatorio, atrae más rocas, y de esa manera pues podemos ver una especie de película acelerada del bombardeo que sufre el sistema solar. También estudiar sus lunas es muy útil, porque muchos de los objetos capturados por Júpiter pues van a terminar en esas lunas que le rodean, ¿no? Incluso estudiar la luna, mirar a la luna de la Tierra y ver en la luna cuántos caen, pues esas son las herramientas que utilizamos para ir muestreando un poco esta estadística que os he dado. Evidentemente no tenemos mil millones de años de observación y por lo tanto es una estimación, ¿no? Bueno, de esto podríamos hablar un montón. Júpiter a veces se nos presenta como un paraguas gravitacional, bueno, sí, también puede hacer lo contrario, pero bueno. Y en la Tierra, pues fijaos, un siglo, exactamente un siglo, entre 1908 y 2013 tenemos dos impactos de escala local. El más que probable impacto de Tunguska en Siberia, que devastó un área del bosque siberiano, una área prácticamente idéntica al área de Euskadi, más o menos, y cayó en una zona despoblada, afortunadamente apenas hubo que lamentar víctimas, y un poco más pequeño probablemente el meteorito de Chelyabinsk hace 10 años en Siberia. En aquella época estábamos pendientes de otro objeto que pasaba cerca de la Tierra, curiosamente, que fue el asteroide 2012 DA14, que se le llamó Duende, y bueno, pues esos días estábamos mirando al duende este dichoso, y como hacían los ejércitos de la antigüedad, justo en la dirección que estaba el sol, donde nadie podía verle, ¡fasca!, nos llegó la piedra esta y nos pegó un buen susto en el año 2013. Bueno, esto es algo recurrente, va a pasar, todo el rato, continuamente va a pasar. De hecho, hay casi 1000 asteroides de un tamaño superior a 1 kilómetro en órbitas cercanas a la Tierra. Por lo tanto, pues tenemos un conjunto, ahí pongo más o menos 180 asteroides potencialmente peligrosos. Hay varias escalas para medir el peligro que imponen los asteroides. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de Apophis, bueno, por no mencionar al dichoso Hercolubus, que ya os digo que no existe. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos descubrir si un asteroide va a chocar con la Tierra o no? Bueno, obviamente si las órbitas se cruzan y en un momento dado de la película vemos que la Tierra y el asteroide van al mismo punto, pues van a chocar, pero eso no es lo que suele pasar. Los asteroides decimos que son potencialmente peligrosos cuando vemos que en sus pasos, cerca de la Tierra principalmente, su órbita se va a ver alterada. Y esa órbita alterada, que todavía no podemos predecir con exactitud porque aún no hemos sabido lo que ha pasado, en esa órbita alterada es cuando existe un riesgo potencial de colisión. Bien, no tenemos actualmente ningún asteroide que esté en un rango de peligrosidad alarmante, pero hay que estar vigilantes, hay que estar mirando. Hay varios asteroides como Apophis que en el futuro van a pasar por ventanas gravitacionales que les pueden llevar a órbitas peligrosas y por lo tanto, incluso con alguna tasa de impacto directo pues baja, pero bueno, pues oye, no me la quiero jugar, no sé vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los científicos? Pues tenemos que coordinar esta defensa planetaria, que tiene múltiples facetas, ¿no? Por un lado tenemos que mapear, caracterizar, buscar, saber de qué están hechos, qué órbitas tienen, qué tamaños. Tenemos que hacer un esfuerzo por conocer todo lo que hay alrededor. Así es como la ciencia nos defiende de los peligros, dándonos conocimientos. Y después, como no tenemos, ya sabemos que el pobre Bruce Willis no va a poder ir a volar el petardo, ¿no? La piedra que nos caiga, necesitamos un plan para mitigar en caso de que haya un impacto directo. Bueno, hay estrategias, hay diferentes estrategias que se han propuesto, muchas de ellas parecen muy viables a largo plazo, es decir, si tenemos 50 años, por ejemplo, yo creo que si se ponen los medios económicos, hay medios tecnológicos para desviar asteroides de diferentes tamaños. En eso parece que más o menos hay acuerdo. El problema es cuando la ventana temporal es muy corta, que no tienes capacidad de desviar esa bala que te viene a toda velocidad, ¿no? La única prueba directa que hemos hecho de esto ha sido la misión DART. La misión DART ha sido una misión de NASA que ha golpeado con un asteroide. De hecho, no es un asteroide, es la luna de un asteroide. Podríamos decir que es un objeto de segunda categoría. Se eligió una luna por dos cosas. Primero, porque tiene baja masa, por lo tanto va a tener un impacto mayor, va a tener un efecto mayor sobre él. Y segundo, porque al estar orbitando en torno a un cuerpo más grande es mucho más fácil medir con precisión los cambios que hagas en su órbita. De manera que DART colisionó contra Dimorphos
y bueno, pues desde Tierra y ahora con la misión ERA estamos investigando qué efecto ha tenido esto. Sigue en órbita, que nadie se preocupe, que no ha salido disparado y no va a caer en la Tierra, ¿vale? Estamos estudiando qué efecto ha tenido en la órbita y cómo podríamos afectar a otro asteroide, qué tipo de misión de impacto necesitaríamos para destruirlo. Bueno, pero de impactos ya se ha hablado mucho, han hablado muchas personas antes de mí. Vamos a hablar de otras posibilidades, ¿no? Antes os decía que el Sol emite mucha energía. Esa energía, afortunadamente, es casi toda visible, manejable, vamos a decir, pero también tiene explosiones repentinas, tiene emisiones repentinas de energía, lo que se llaman genéricamente, por ejemplo, fulguraciones, emite partículas cargadas, aceleradas a grandísima velocidad, velocidades cercanas a la luz, y claro, esto nos puede producir un problema. Tienen una ventaja y es que esas emisiones son direccionales, es decir, que si tienes la mala suerte que te pilla el tiro en la dirección, pues obviamente te alcanza, ¿no? Pero bueno, es más improbable que si la emisión se produce por igual en todas las direcciones, ¿no? Las tormentas solares son un problema y en el pasado reciente tenemos evidencias de cómo han afectado a, bueno, básicamente a nuestros sistemas electromagnéticos, vamos a decirlo así, ¿no? En 1859 el evento Carrington produjo una caída de las líneas de telégrafo a través del Atlántico. En el año 1989, por ejemplo, hubo un apagón muy famoso en Canadá, que además se produjo en pleno invierno y que afectó a muchas personas y que, bueno, llevó a reconfigurar las redes de distribución eléctrica para que cuando una estación de alta tensión fallara, pues no hubiera luego un fallo en cadena que produjera ese tipo de eventos, ¿no? Las tormentas solares son muy peligrosas, sobre todo para los dispositivos eléctricos, ¿no? Esto tiene un lado bueno y es que hay básicamente dos soluciones que puedes adoptar para protegerlos, que es la primera apagarlos y la segunda apantallarlos, ¿no? Entonces yo me pregunto muchas veces si algún gobierno de este mundo sería capaz de apagar Twitter, por ejemplo, durante 2 días para evitar que todo colapsara, ¿no? Yo creo que pocos políticos serían capaces de tomar esa decisión, no sé qué pensáis vosotros. Y de hecho, hemos visto en estrellas cercanas, en el planeta, en la zona de habitabilidad más cercano que existe con respecto a la Tierra, que es Próxima Centauri, es un planeta A4, solo 4 años luz, tardaríamos unos 10.000 años en llegar con las naves que tenemos, pero bueno, solo 4 años luz. Este planeta fue descubierto en el año 2016 y está en la zona de habitabilidad y tal, y poco menos ya que nos estaban montando en naves para ir allí, ¿no? Pero poco tiempo después vimos que la estrella alrededor de la cual orbitaba tenía fulguraciones extremadamente intensas. Y eso nos hace pensar que las posibilidades de supervivencia de cualquier tipo de forma de vida son muy bajas porque está continuamente bañado por estas tremendas fulguraciones estelares. Esta es una estrella más fría que el Sol y las estrellas más frías, curiosamente, son más activas. O sea que la vida es más complicada alrededor de estrellas más frías precisamente porque tienen más actividad magnética. Y otra cosa curiosa que nos ha enseñado la misión Kepler ha sido que la actividad de nuestro Sol es más baja que la actividad de otras estrellas de su categoría. O sea que tenemos la inmensa fortuna de que vivimos alrededor de una estrella particularmente tranquila, por lo menos en la última temporada, y eso, pues oye, nos da una ventaja que no teníamos. En última instancia, las estrellas, ¿cómo funcionan? Pues son todas motores nucleares. Lo que tienen en su núcleo es un reactor de fusión, vamos a decir, que junta hidrógeno para dar lugar a helio y en ese proceso genera energía. Pero claro, en ese proceso, inevitablemente el combustible se acaba. El hidrógeno que hay en el núcleo de la estrella se acaba. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Bueno, en ese momento la estrella, un poco como la película esta de los hermanos Marx, ¿no? Empieza a desmontar el tren y a meter todo, esa frase que nunca se dice, ¿no? De más madera, es la guerra, ¿no? Bueno, pues las estrellas hacen igual. Primero queman el hidrógeno, vale, pero cuando se les acaba el hidrógeno, empiezan a quemar helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, van creando elementos sucesivamente más pesados. Pero claro, estos dan muy poca energía, entonces tienen que quemar a grandísima velocidad. Durante la etapa de quema de hidrógeno pasan, depende de la masa de la estrella, pero pasan miles de millones de años, y las fases finales son muchísimo más rápidas, porque no les da suficiente calor para mantenerse. Bueno, en esa fase, cuando ya ha salido lo que en astronomía llamamos la secuencia principal, las estrellas tienden a hincharse y entran en una fase de gigante roja. Solo se salvan esas estrellas frías y pequeñas que mencionaba hace un momento, esas son las únicas que no entrarán en la fase de gigante roja. Pero las estrellas como el Sol o más grande entrarán en un momento en que tienden a hincharse, a bajar su temperatura pero aumentar su radio enormemente,
y como suelo decir yo a mis estudiantes, tenemos la inmensa suerte de vivir en un universo en el cual las estrellas terminan explotando todas. Claro, esto dices, si estás aquí hablando del apocalipsis, que exploten no es una suerte, pero sí lo es, porque en el Big Bang solo se creó hidrógeno y helio. Y nosotros estamos hechos de carbono, respiramos oxígeno, necesitamos calcio. Todos esos elementos se crearon en el interior de las estrellas, esto lo habéis oído todos seguro, y es a través de estas explosiones que se liberan al medio interestelar. Una estrella como el Sol, por ejemplo, pasará por una fase explosiva que llamamos de nebulosa planetaria al final de su fase de gigante roja, y una estrella más masiva pasará a una explosión mucho más bestia, mucho más grande, que llamamos supernova. Después de la supernova lo que queda, bueno, pues son cosas un poco raras, una estrella de neutrones, un púlsar, un agujero negro, comentaremos enseguida. Bien, durante la fase de gigante roja del Sol, lo que va a suceder es que se va a hinchar mucho, baja su temperatura, aumenta su radio, eso hace que emita mucha más energía, aunque sea un cuerpo más frío, emitirá mucha más energía, por lo tanto, en el momento en que el Sol empieza a hincharse, estamos condenados. Dentro de día arriba día abajo, 4.500 millones de años, os doy por seguro que el ciclo se llama apocalipsis. No, pues yo digo, sí. Respuesta, seguro, 4.500 millones de años, no doy un día más. En esa fase de gigante roja, todo lo que haya en la superficie de la Tierra se verá calcinado. Los océanos se evaporarán, parezco San Juan ahora yo, los océanos se evaporarán, ¿no? La atmósfera desaparecerá. Y no es lo único que pasará, de hecho empezará a hincharse, y lo que sucederá es que las órbitas de los planetas empezarán a verse afectadas. Bueno, Mercurio y Venus se los va a zampar, se los va a tragar, y la Tierra y Marte van a ver sus órbitas muy afectadas, tal vez desestabilizadas, no es fácil predecir cómo se van a mover, si van a caer al Sol, si van a salir fuera del sistema solar, y a partir de Júpiter probablemente los planetas se desplacen hacia afuera. Esta inestabilidad orbital es otro de los grandes riesgos que tiene nuestro sistema solar. Uno de los posibles desencadenantes es desde luego la fase de gigante roja del Sol, pero no es la única. ¿Hay otros eventos que podrían modificar nuestras órbitas? Pues sí. Si una estrella vecina, la estrella más cercana está a 4 años luz, pero las estrellas también se mueven. Hay un movimiento relativo entre las estrellas de la galaxia. Si una estrella nos pasa cerca, también va a afectar a las órbitas del sistema solar. ¿Cómo? ¿Es esto posible? No solo es posible, sino que ha pasado. Hace 70.000 años, por ejemplo, hubo un paso, que esa estrella de la estrella de Sols pasó por dentro de la nube cometaria, de la nube de Oort, donde están los cometas, probablemente desencadenó una serie de eventos de impactos más frecuentes de lo habitual y después siguió su camino. La suerte que tuvimos es que esta estrella solo tenía 86 veces la masa de Júpiter, era lo que llamábamos una estrella enana. ¿Vale? Bueno, y oye, ¿hay algún otro vecino que vaya a pasar por aquí cerca? Bueno, pues mira, gracias a la misión Gaia, que es una exitosísima misión de la Agencia Espacial Europea, tenemos un cartografiado bastante preciso de 1.000 millones de estrellas y continuamos trabajando. La misión sigue. Por cierto, este parasol, made in Euskadi, ¿no? Se suele decir siempre, ¿no? La base de tratamiento de datos está en Barcelona. Es una misión en la que científicos, colegas nuestros de nuestro país han participado activamente y bueno, pues han aportado muchas cosas, ¿no? Y en particular Gaia ha hecho tantas cosas, es abrumador la cantidad de datos que da, pero una de las más sorprendentes para mí es que ha predicho un paso cercano de una estrella a la mitad de la masa del Sol dentro de aproximadamente 1,5 millones de años. Dentro de 1,5 millones de años esta estrella se acercará bastante más dentro de la nube de Oort que lo que hizo la estrella de Sol que os acabo de mencionar, y lo que pase a continuación realmente no lo sabemos, dependerá exactamente de los parámetros con los que atraviese el sistema solar, pero lo mínimo o lo más pequeño que puede pasar es que desestabilice órbitas cometarias que caerán hacia el sistema solar interior y la probabilidad de impactos aumentará. Es decir, dentro de 1 millón de años, 1,5 millones, tenemos otro evento peligroso, ¿no? Y es que conocemos 5.000 exoplanetas aproximadamente. No tenemos más que mirar esos exoplanetas para ver que multitud de ellos tienen órbitas inestables, ¿no? Esto que os muestro aquí es de hace unos meses, bueno, pues era precisamente un trabajo que mostraba pruebas de una estrella que se había zampado a su exoplaneta, ¿no? Esto es algo que ya se ha documentado bastante bien, son procesos que sabemos que suceden, ¿no? Conocemos un montón de planetas en órbitas retrógradas, que no es que voten a partidos raros, es que giran al revés, ¿vale? En su órbita al revés de lo que les corresponde, y esto no es ningún detalle, y es que las fuerzas de marea, cuando la órbita es retrógrada, tienden a desestabilizar la atmósfera, a hacerle perder energía y terminar cayendo sobre el planeta. O sea que todos estos pobres Kepler, WASP, no sé qué,
todos estos están también, esos condenados. Incluso conocemos un sistema planetario que se parece mucho, que tiene un planeta que se parece mucho, no sé si habéis oído hablar del planeta 9, ¿os suena esta historia? Si hay unos científicos que están buscando lo que ellos consideran que va a ser el 9º planeta del sistema solar. Yo ya he dicho, cuando saquen la foto, yo ahí entro en ese club, pero antes, no sé. Bueno, pues este planeta es un planeta del tamaño de Júpiter, que tiene una órbita muy elíptica. Entonces, imaginaros la fiesta, cada vez que el planeta tipo Júpiter se acerca al sistema planetario interior, pues ahí se formará, bueno, un apocalipsis, se formará un jaleo bastante curioso, ¿no? Y tenemos muchos más ejemplos. Podríamos dar otra charla sobre la inestabilidad de las órbitas exoplanetarias. Es decir, lo que vemos en el universo pues nos dice que vivimos en un sitio bastante tranquilo, tenemos bastante suerte, pues probablemente a eso se debe, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a las estrellas, me he ido un poco por las inestabilidades orbitales. Oye, eso de la explosión de supernova, ¿qué sucede? Bueno, pues eso, la estrella, al final de su fase de gigante roja, dice yo aquí no aguanto más. Bueno, en realidad se produce un fenómeno de caída de las capas superiores, bueno, es un proceso bastante divertido, bastante interesante, y a efectos prácticos lo que sucede es que la estrella pega un subidón de brillo tremendo. Ese subidón de brillo se prolonga durante días, un mes, 2 meses, ¿no? Y de hecho esto lo hemos visto, esto se ha visto. Por ejemplo, esto que veis aquí es lo que quedó después de la supernova del año 1054. Lo vieron los astrónomos chinos, le llamaron la estrella visitante, la estrella nos visitó, aumentó su brillo y desapareció. Eso fue una explosión de supernova. Ha habido otras, por ejemplo, la supernova de Tycho, la supernova de Kepler en el siglo XVI, ahí tuvimos un par de supernovas en el cielo. Es decir, es algo que sucede recurrentemente y que nosotros podemos ver, ¿no? Claro, si nos pillara una supernova, ya he dicho antes la cantidad de energía que liberan. Si el Sol explotara como supernova, adiós, ya está, se acabó. La buena noticia es que el Sol no va a explotar como supernova, así que en ese sentido podemos estar tranquilos. ¿Cómo de cerca nos puede explotar una supernova y vivir para contarlo? Bueno, pues es curioso, pero los primeros planetas que se descubrieron en el año 91-92, orbitaban en torno al cadáver de varias supernovas. Y la gente decía, ostras, pero ¿esto cómo es posible, no? Después de mucho darle vueltas, parece que el acuerdo general es que esos planetas no estaban allí antes, sino que se formaron después de la explosión de supernova. Claro, se montó ahí un jaleo, se destruiría todo lo que había y a partir de esos cascotes se formaron nuevos planetas, etc. Son planetas muy raros. De hecho, el primer exoplaneta como tal se considera el descubierto en 1995 por Charles Mayor y Didier Queloz, que fue el que les valió el premio Nobel, el 51 Pegasi b, y ese es un planeta ya como Dios manda, si me permitís la expresión, ¿no? Estos son unos planetas un poco raros, ¿no? Vale, ¿tenemos alguna supernova por aquí cerca que vaya a explotar? ¿Alguna supernova en la sala? Podríamos preguntar. Bueno, pues fijaros, ahora por las mañanas yo soy de estos pobres desgraciados que a las 6:30 de la mañana saco a mi perro a pasear antes de irme a trabajar y en el cielo de la primera hora de la mañana pues tenéis la constelación de Orión. Y precisamente en la constelación de Orión tenemos 2 estrellas que son sospechosas de ser supernovas próximas a su explosión, sobre todo Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella muy roja, la más roja que hay en Orión, y es una estrella muy brillante que se encuentra a solo, entre comillas, 650 años luz y que podría estallar en cualquier momento como supernova, porque hace cosas muy raras, cambia el brillo y tal. De hecho, estrictamente hablando, ha podido estallar ya. Hace 649 años, todavía no nos ha llegado la luz, pero bueno, esta sería la estrella que tiene más papeletas, pero hay otros candidatos. Incluso cerca de Betelgeuse está Rigel, que es la estrella azul que hay también muy brillante que hay en Orión, y tenemos estrellas como Ica Pegasi, que está a 150 años luz. Bueno, ¿debemos preocuparnos? ¿Tengo que hacer ya un testamento o similar? Bueno, si estás a menos de 100 años luz de la supernova, estás dentro de lo que los americanos llaman la zona de muerte. Eso no es bueno, no creo que haga falta más explicaciones. No porque vaya a destruir el planeta, básicamente porque va a mandar una cantidad de radiación descomunal que va a ionizar, a destruir los átomos que se encuentran en la alta atmósfera terrestre y eso se va a propagar hacia la superficie. Entre 100 y 500 años luz, se piensa, depende un poco del estudio, pero hasta 300 años luz en algunos casos, esa ionización va a ser parcial y va a producir cambios atmosféricos. Es posible que en el pasado hayamos tenido cambios climáticos asociados a supernovas. Ahora os voy a enseñar alguna prueba que tenemos de eso. Bueno, esto en última instancia pues afectaría, por ejemplo, la capa de ozono, destruiría los organismos fotosintéticos y a partir de ahí se nos desmorona todo el tinglado de la vida. Bueno, nos quedan los tardígrados, ¿no? Hemos quedado, bueno.
Hay aproximadamente, nuestra supernova no es especialmente activa, pero hay una supernova cada 50 años en nuestra galaxia. Claro, no todas están a nuestro alrededor, lógicamente. De hecho, no vemos una desde hace 400 años. O sea, que yo creo que podemos ir haciendo la porra sobre cuándo va a explotar Betelgeuse, ¿no? Lo malo de los astrónomos es que pues, nos dicen que somos los únicos científicos para los cuales 1 más 1 es igual a 3. Es mentira, los biólogos hacen lo mismo, ¿no? Bueno, los astrónomos nos fijamos en los ceros que hay detrás de los números. Entonces puede ser hoy, puede ser dentro de 1000 años, y para un astrónomo, pues, te dije que iba a estallar hoy, 1000 años arriba, 1000 años abajo, ¿no? Bueno, la supernova puede estallar en cualquier momento, y de hecho, si vamos a los registros geológicos, tenemos huellas de supernovas que han explotado cerca. Esto es muy bonito, fue una pareja de artículos que se publicó, yo creo que fue en Science, hace ya 5 o 6 años, donde analizaban muestras, un equipo analizaba muestras de los fondos oceánicos y otro analizaba muestras de las rocas que nos trajeron los astronautas de los Apolo. ¿Sí? Esos que estaban en un estudio de televisión, bueno, pues cogieron rocas lunares con una firma isotópica lunar, nos las trajeron y en esas rocas podías encontrar depósitos de un material radiactivo que es hierro 60, que es muy curioso porque solo se generan las explosiones de supernova. De manera que sabemos que esas supernovas explotaron en la historia geológica pasada de la Tierra. Esos depósitos de hierro 60 solo se preservan en condiciones como los fondos oceánicos o la superficie de la Luna, porque toda la degradación que introduce la biosfera y la hidrosfera en la superficie, en la corteza terrestre, borra todas esas huellas. Fue una pareja de trabajos muy bonita, y nos ha permitido establecer que aproximadamente cada 1000 millones de años vamos a tener 2 eventos de supernova capaces de producir efectos en nuestra atmósfera, capaces de alterar nuestra atmósfera. De hecho, hay quien dice que la extinción del final del Ordovícico, no me preguntéis dónde está el Ordovícico, que ya se me ha olvidado, tendría que mirarlo, ¿vale? La extinción del final del Ordovícico, una de esas grandes extinciones que os decía antes, hay quien la asocia precisamente a una explosión de supernova. No todo el mundo está de acuerdo, también os lo digo. Pero bueno, hay pruebas de que hemos tenido supernovas cercanas y probablemente las seguiremos teniendo, ¿no? Bueno, Santi, te acercas al final de la charla, ¿qué pasa con los agujeros negros? ¿No? Agujeros negros, la gente a veces se piensa que es como que quitas el tapón del desagüe y se traga todo, ¿no? Bueno, en astrofísica agujeros negros los hay a patadas, conocemos millones de agujeros negros. Básicamente, simplificando mucho, tenemos de 2 tipos, los pequeños y los grandes. Vamos a empezar por los pequeños. Los pequeños son del tamaño del Sol, del tamaño de estrellas, no como el Sol, más grandes, 2, 3, 5, 10 veces la masa del Sol. Esos son agujeros negros estelares. Vamos a empezar por ahí. Claro, nos preocupan los agujeros negros en tanto en cuanto se pueden acercar a nosotros, igual que las estrellas. Y como son muy gordos, no necesitan acercarse tanto para desestabilizar nuestras órbitas. Entonces nos preocupan, o nos pueden preocupar, los agujeros negros que se nos acerquen. Porque su masa es muy grande, pero nos preocuparía lo mismo que fuera una estrella, porque la masa es lo que manda aquí. El problema de los agujeros negros es que son negros. Claro, no los vemos. Sí los vemos. Los vemos porque el material que está alrededor del agujero negro, lo que llaman los astrofísicos el disco de acreción. La palabra acreción solo lo utiliza un astrofísico o un abogado de estos que hace herencias, ¿no? Que acrece la parte de no sé qué. Bueno, pues el disco de acreción emite mucha energía, rayos X, las podemos ver. Hay agujeros negros muy, vamos a usar una palabra que estamos en streaming, muy desgraciados, ¿no? Muy malvados, que son silenciosos. Esos no los vemos venir, ¿vale? ¿Quién viene a nuestro rescate? Pues Gaia. Una vez más, Gaia, con ese cartografiado tan enorme, es capaz de detectar el efecto gravitacional que tienen agujeros negros en nuestro entorno. Y ha detectado, y esto es una noticia de hace unos meses de este año, ha detectado los 2 agujeros negros más cercanos a la Tierra. ¿Estáis preparados? ¿Sí? No, 1500 años luz, 1600 años luz, están bastante lejos, esos los tenemos controlados, esos no nos deben preocuparnos. No sabemos de ningún agujero negro cerca que de momento deba preocuparnos, lo cual no quita para que, igual que con los asteroides decíamos que hay que cartografiar todo el entorno, bueno, pues tendremos también que vigilar un poco el entorno para ver cómo está el tráfico, ¿no? Como ahora los coches tienen sensores de conducción, pues esto algo parecido, ¿no? Gaia se encarga de ello. ¿Y los otros agujeros negros? Bueno, los agujeros negros supermasivos, normalmente, que tienen millones de veces la masa del Sol, normalmente están asociadas a esos barrios de estrellas que llamamos galaxias, ¿no? Nosotros vivimos en una galaxia muy grande que se llama la Vía Láctea, puede tener unos 100.000 millones de estrellas, ¿no? Esto lo comparaba Carl Sagan con los granos de arena en una playa y no era una comparación poética, o no solo era una comparación poética, eso es lo bonito de Carl Sagan, ¿no? Sino que además tenía una cierta precisión matemática, ¿no? Bueno, pues en el centro de esas galaxias es muy frecuente
De hecho, prácticamente en todos los casos podemos detectar agujeros negros supermasivos. Lo que nos debe preocupar de esos agujeros negros supermasivos no es el efecto gravitacional que tienen, que nos tiene orbitando, de hecho, alrededor del centro de la galaxia, sino las radiaciones que puede llegar a emitir. Por ejemplo, en nuestro agujero negro central, en el centro de nuestra galaxia, tenemos un agujero de unos 4 millones de veces la masa del Sol, que produce una gran cantidad de radiaciones ionizantes y que aquí nos han pintado de una manera así un poco espectacular para que nos hagamos una idea, provocan esto que llamamos las burbujas de Fermi. Las burbujas de Fermi afectan sobre todo a la parte interior de la galaxia, pero la radiación que escapa de ellas, bueno, pues puede afectar también a los barrios periféricos como el lugar donde vive nuestro sistema solar. De manera que las burbujas de Fermi también ha habido quien las ha asociado con algunos eventos de extinción masiva, ¿no? Con periodos de actividad o de inactividad del agujero negro central. Yo creo que ahí hay un triple bastante curioso, creo que es una jugada un poco, no está muy contrastada, pero bueno, ahí está la idea, ¿no? Y otras galaxias, voy a saltarme esto porque andamos justitos de tiempo, luego lo comentamos si queréis. Bueno, otras galaxias y sus agujeros negros también pueden producir grandes emisiones de energía. De hecho, a esto se le suele llamar, o se le llama a veces, las mayores explosiones desde el Big Bang. Estas explosiones, por ejemplo, de rayos gamma, que no sabemos muy bien el origen, pero pueden estar asociadas a fusiones de estrellas de neutrones y cosas parecidas, estas liberan una cantidad de energía, pero órdenes de magnitud superior a una supernova. Ventajas, ¿qué tenemos a favor? A favor tenemos dos cosas. Primero, que suceden muy lejos. Y segundo, que esta emisión de energía, igual que os decía con las tormentas solares, es una emisión muy enfocada. Va en una dirección muy concreta y particular. De manera que es muy improbable que el tiro te pille. De hecho, no tenemos evidencias de que haya, en el registro de miles de millones de años de la historia de la Tierra, de que esto nos haya alcanzado alguna vez. Qué duda cabe que si sucedería en una galaxia cercana, bueno, pues nos freiría, ¿no? No parece que las galaxias que tenemos a nuestro alrededor estén de jarana ahora mismo. Esto sucedía sobre todo en un universo más antiguo, cuando hablan incluso de la adolescencia de las galaxias, para que os hagáis una idea. Ahora ya las galaxias son maduras, estables y bueno, lo único que tienden a hacer las galaxias es precisamente emparejarse, ¿no? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra en rumbo de colisión con la galaxia de Andrómeda, ¿no? Esto es algo que sucede a muy cámara lenta. Yo creo que los seres vivos nos podemos olvidar de este tipo de eventos. Bueno, dejadme acabar entonces con unas pequeñas imágenes del planeta Tierra, ¿no? Voy a mojarme, ¿vale? Ya os he dicho que de aquí a 4.000 millones de años, probabilidad de apocalipsis, 100%. De aquí a 1.000 millones de años, yo me voy a mojar, venga. Luego cada uno que haga su porra tomando una cerveza, lo que quiera. Yo diría que de aquí a 1.000 millones de años, probabilidad de un gran apocalipsis, no sé si completo o no, 50%, ¿vale? Y de aquí a 100 millones de años, yo digo que probabilidad de apocalipsis más o menos un 25%. Estos números me los acabo de sacar de la manga, o sea, estoy haciendo de cuñado completamente, ¿eh? Luego, cuidado, los titulares de la prensa y tal, ¿no? Vivimos aquí. Esta es la canica azul, la Blue Marble, que nos mostraron las Apolo. Esta es una imagen icónica, como se dice ahora, ¿no? Que generó esa idea del efecto perspectiva. La sensación que tenían los astronautas cuando salían al espacio y veían la Tierra y decían, pues es que es muy pequeña, es que no hay fronteras, además no hay líneas, no se ve más que, pum, la bolita del planeta, ¿no? Efectivamente, vivimos en un granito de polvo, y yo añado más, vivimos en un granito de polvo que está dentro de una pompa de jabón. No está dentro de una pecera con un cristal duro y resistente, está en una pompa de jabón. Y de hecho, cuando nos alejamos un poquito más, esta imagen la tomó la Mars Express hace 20 años, nos vemos las dimensiones reales del espacio. Esto es la Tierra y la Luna. Esa es la distancia real entre la Tierra y la Luna, y estamos muy cerca. O sea, realmente el espacio es abrumador, ¿no? Hace poquito nuestro compañero y amigo Jorge Hernández Bernal se encargó de tomar esta imagen, celebrando el 25 aniversario de la misión Mars Express. No sé si veis la Luna, aquí está la Tierra, yo ahora no la veo con el proyector, pero por aquí hay un puntito brillante pequeñito que está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Y claro, llegados a este punto, yo antes solía acabar con esa reflexión, que la verdad no la había profundizado mucho, pero era pues, lo típico que se dice, ¿no? Si el ser humano quiere pervivir, debe abandonar el planeta Tierra, ¿no? Y acabamos todos así en alto, nos faltaba ondear la bandera americana tipo Iwo Jima o algo así. Pero, claro, a raíz de cosas que han ido sucediendo en la última década, a raíz de, bueno, pues de los vaivenes que hemos visto, pues los problemas con el cambio climático, los problemas con la pandemia,
las tensiones geopolíticas recientes y tal. Yo tengo serias dudas de que este pequeño pálido punto azul que veis aquí, que es el planeta Tierra, como lo vio la sonda Cassini, o incluso de más lejos, como lo vio la sonda Voyager, en el año 1990, la imagen más lejana que tenemos del planeta Tierra, yo tengo serias dudas de que seamos capaces de gestionar un movimiento tal como la migración de la Tierra. Yo creo que, sinceramente, si algo debemos pensar es cómo gestionar lo que tenemos aquí en casa, ¿no?, para conseguir la supervivencia de nuestra especie, que es en última instancia uno de los eslabones más débiles de la cadena que tenemos en el planeta Tierra, ¿no? Por mi parte eso es todo. Yo encantado de responder a todas las preguntas que tengáis y muchas gracias por haber venido. Bueno, pues si les parece, empezamos con las preguntas. Levanten la mano y yo me voy acercando para el que tenga preguntas. Mientras piensan, yo te voy a lanzar una. ¿Qué te pareció lo que dijo el otro día, hilado con lo último, la vicepresidenta segunda del gobierno? Que los ricos están preparándose para ir a Marte o para ir a otros mundos y nos van a dejar aquí tirados. ¿Dónde lo leyó? ¿De dónde sacó esa idea? Bueno, buena pregunta. No puedo hablar por ella, claro. Lo que sí que hay una reflexión sobre el viaje al espacio que es conveniente hacer, y es que aproximadamente han viajado al espacio, no llega, creo, a 200 personas. De los 10.000 millones de seres humanos que han existido en la historia de la humanidad, ¿no? A veces nos pensamos que ir al espacio es un viaje fácil y continuo, pero no es así. Más aún, la mayoría de los seres humanos que han viajado al espacio son hombres blancos estadounidenses. Hay muchos rusos y soviéticos, pero hay un sesgo muy importante en una determinada dirección. Entonces, el viaje espacial realmente es un evento que tiene importancia, el viaje, digo, tripulado, que culturalmente tiene un sesgo muy importante. No sé si son los ricos, pero ya te digo que los que viajan al espacio son principalmente los americanos a día de hoy. En fin, de lo otro yo no sé ya qué decirte, no voy a opinar sobre las palabras de otra persona. A ver, ¿alguna pregunta? Voy para allá. Bueno, yo acabo de venir de otra conferencia Pues pregúntame sobre esta, no sobre la otra. Sí, sobre el Nobel y los experimentos del Nobel y tal. Y decían que, claro, que el ser humano vive en la Tierra y de la Tierra tiene que sacar todo lo que necesite, porque de ahí nació, de ahí salió. Y que entonces, claro, pues de momento no hay un sitio estable que digamos, pues allí se puede ir a vivir. No, no se puede. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la tierra. Y yo que soy de dos familias, padre y madre, de agricultores, cuando dicen, ¡ay, cómo llueve tanto! ¡Ay, cómo hace tanto calor! Pero, por Dios, si vivimos de la tierra, si la tierra se agota y se seca, pues nos morimos, se acabó. Entonces tenemos que cuidar el planeta, pero hay gente que todavía piensa que va a tener un montón de sitios para ir. Pues no, solo tenemos este y hay que cuidarlo. Y la pregunta es, ¿qué más me puede añadir usted de lo que yo le digo? ¿Qué está mal y qué está bien? Lo único que puedo añadir es que efectivamente, como se suele decir, no hay planeta B. No hay nada más. Hoy por hoy no hay nada más. ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? ¿Nadie más? Vale, pues, a ver, aquí. Y luego por ahí, ¿verdad? Vale. Dime. Bueno, me ha parecido muy interesante. Yo leyendo el título de publicitado, pensé que iba la cosa de, pues eso, de cambio climático, no sé por qué lo asocié a ello, pero me ha gustado conocer todos estos enfoques. Yo particularmente pienso que debemos tener más miedo por Sapiens que por asteroides, Esther. No sé lo que opinas. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tiene la cultura, el ser humano, vamos a decir la historia? Tiene una escala de tiempo de algunos miles de años, ¿no?
Yo como soy físico pienso siempre en el principio de mediocridad, pues pienso que estamos en la mitad, ¿vale? O sea, que el ser humano, ¿qué va a durar? Pues algunos miles de años, eso me parece algo bastante razonable. ¿Cuál va a ser el final? En esos miles de años, efectivamente, las escalas de tiempo que he estado mostrando aquí son mucho mayores en general. Puede suceder, pero en general estamos manejando escalas de tiempo mucho más altas. Y estoy de acuerdo contigo, a efectos inmediatos probablemente tenemos que buscar más bien los peligros en un ámbito mucho más cercano, ¿no? O sea, hemos vivido unas semanas, unos meses en los cuales un dirigente mundial directamente ha amenazado con pulsar el botón rojo si alguien le lleva a la contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eso es un riesgo real y que hay que afrontar y que no viene del espacio. Lo cual no quita para que, vamos a suponer que salvemos ese inconveniente, ¿no? Que seamos capaces de solventar esto. Bueno, pues la ciencia lo que puede hacer es darte conocimiento y ayudarte a solventar futuros riesgos a los que te vayas a enfrentar, ¿no? Por eso he querido hacer hincapié en la defensa planetaria con el esfuerzo de buscar, caracterizar y estudiar asteroides, también supernovas, también estrellas que hacen pasos cercanos. Eso lo podemos hacer con las misiones espaciales que tenemos y hay que seguir haciéndolo con confianza de que esos otros aspectos que no están bajo el control de los astrofísicos pues también vayan encontrando su solución, ¿no? Su acomodo. Hola, la mía es una pregunta de ignorante y no tiene que ver con tu charla. Pues has tenido un profesor de astrofísica muy bueno. He tenido un profesor maravilloso, ya os contaré cuando se vaya. No, esto es que me he alucinado, pero bueno, ya sé, esto va a ser fruto de que los espían constantemente. Cuando has hablado de ay, espera, ¿ves? Ya se me ha ido la onda. Y lo he agendado y todo, Es como habéis dicho, espacios. Jolín, perdón, ¿ves? Me pongo nervioso. Eso, tranquila. Espera. No, lo tengo. Sí. Habéis hablado de algo que tiene que ver con... Bueno, ahora concretamente me ha saltado una alarma. Yo he agendado simplemente 2 cosas que tú has mencionado, ¿no? Lo he agendado para acordarme de mirarlo en casa. Y resulta que me ha saltado una alarma diciendo que la conferencia empieza a las 8, buenos presagios, serie, no sé qué. No sabéis de qué hablo, ¿no? Si has dicho... Es que es lo que no encuentro ahora. Pero bueno, nada, seguir que luego os lo cuento. Vale. Pero vamos, que me ha saltado simplemente... ¿Alguna pregunta más? A ver. Bueno, primero enhorabuena por la charla. Quería preguntarte... Es mi hermana, tiene pelota. No, no sé, últimamente han llegado muchas noticias, o sea, igual cliqué en una y ahora me llegan muchas y no hay tantas, sobre la basura espacial, sobre todo, pues eso, esa ecología, o no sé cómo llamarla, del espacio. No sé si eso tiene alguna interferencia con todo lo que has comentado o son masas tan pequeñas que no tienen relevancia, o sea, tienen otras relevancias, sí, pero no esta que estamos hablando. Es un tema muy importante, la gestión de las órbitas que tenemos alrededor de la Tierra, no porque, bueno, puede producir problemas, ¿vale? Puede hacer una reentrada descontrolada a un satélite de gran tamaño y caer en la zona del sudeste asiático. Esto podría suceder, es improbable, pero podría suceder. Se supone que hay políticas y estrategias para evitar que esto suceda, pero de hecho hemos corrido ese riesgo varias veces. Es importante, al contrario, para poder utilizar los recursos espaciales. Entonces, la gestión de la basura espacial que se está desmadrando, sobre todo debido a que se están enviando ahora muchos satélites de pequeño tamaño, habéis oído hablar seguro de los Starlink de Elon Musk, que son miles y miles y miles de satélites, esos están saturando las órbitas bajas, los satélites que dejan de funcionar incrementan este problema, los que se rompen porque colisionan todavía incrementan más este problema. Este es un problema real que hay que gestionar. Entonces, la Agencia Espacial Europea en particular tiene un programa que llaman de SSA, que es de seguimiento de basura espacial, principalmente restos de satélites, de cara por lo menos a saber dónde están. Hay planes también y misiones que se han planeado para retirar esos restos de basura espacial, pero hoy por hoy, que yo sepa, no hay ninguna agencia, la agencia japonesa creo que tenía planes más avanzados, pero en principio simplemente nos limitamos a intentar evitar la basura. No tiene un peligro directo, vamos a decir, o si te cae encima, pues cuidado, pero bueno, que sí es un problema acuciante dentro del sector espacial. Hola, ¿qué hay? Buenas. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarte una cosa. La Luna orbita cada vez más lejos. ¿Eso no es un peligro también para la Tierra? Bueno, efectivamente, la Luna, debido a las fuerzas de marea que se inducen
mutuamente la Luna y la Tierra. Lo que se está produciendo, la Luna ya sabemos que se queda bloqueada y está siempre mirándonos, la misma cara nos mira hacia la Tierra, y lo que tiende a intentar, no lo va a conseguir, pero lo que hace es refrenar la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Mira, aquí también otra vez el registro fósil nos da información sobre la duración del día hace millones de años, y podemos ver que gracias al crecimiento de unos tipos de corales se puede determinar que la Tierra giraba, no me acuerdo ahora de qué distancia, pero hace millones y millones de años, giraba por ejemplo una vez cada 20 horas y poco a poco se ha ido frenando, ¿no? La Tierra y la Luna, como es un sistema, vamos a considerar cerrado a estos efectos, lo que tiene que compensar esta variación, y esto se produce con el alejamiento de la órbita de la Luna. En principio esto no es inestable, ¿vale? No es un sistema inestable. Si la órbita de la Luna fuera retrógrada, como decía antes, si no girara en la misma dirección que el eje de rotación, si su periodo de traslación y el de rotación fueran inversos, entonces, como sucede por ejemplo con el satélite Phobos de Marte, ahí sí que podríamos llegar a tener una caída de la Luna sobre la Tierra. He hablado de impactos sobre la Tierra, pero si un impacto cayera sobre la Luna, la propia Luna generaría a su vez un montón de impactos sobre la Tierra. De hecho, hay una novela que a mí me gusta mucho que trata sobre este tema, pero bueno, esa es otra historia. Es decir, que efectivamente ese sistema no es estable en el sentido de que no permanece siempre igual, evoluciona, pero no parece que vaya a crear un problema a corto plazo o a largo plazo. Pero en todo caso, la evolución de las órbitas es muy complicada, y la estabilidad del sistema solar, con pequeños errores en la posición de Mercurio, por ejemplo, de unos pocos metros, son suficientes como para que los cálculos que hacemos ahora en estos supercomputadores que tenemos, pues a partir de 200 millones de años ya empiezan a ser poco fiables. Por lo tanto, sabemos que el sistema solar ha sido más o menos estable en los últimos miles de millones de años. Por lo tanto, hacemos la extrapolación de que va a seguir siendo estable. Pero cuidado, que esas órbitas, la interacción de unos cuerpos con otros, generan efectos que pueden ser muy complicados. ¿Vale? Simplemente por aclararlo, y perdón por el atoramiento. Tú has mencionado círculo de escépticos. Ah, no, ese ha sido Luis, seguro. O Luis, vale, pues no estaba yo, lo tenía muy claro. Bueno, pues me ha surgido una llamada, una alarma, diciendo que en 10 minutos comenzaba Buenos Presagios, la serie. Pues nada, estáis todos ya recomendados. Ni idea, no tengo nada que ver. Una pregunta, es que a raíz de las muestras del asteroide Venus y demás, que en el 29 va a pasar a 30.000 kilómetros, una décima parte de la distancia a la Luna. ¿Eso realmente es tan tranquilizador como, pues va a ser muy bonito, se va a ver a simple vista y ya está? Eso que os decía antes, es un paso por debajo de las órbitas de los satélites geoestacionarios, cuidado. De hecho, Venus no se seleccionó al azar. En ese caso, en ese evento, la probabilidad de impacto es muy baja, no recuerdo ahora el número, pero no es preocupante. Lo que sí que puede ser preocupante es que al acercarse tanto a la Tierra, precisamente esas fuerzas de marea de las que hablaba hace un momento van a cambiar la órbita de Venus. ¿Cómo la van a cambiar? Tenemos una idea, pero hasta que no suceda el paso no estaremos seguros de hacia dónde va a ir. De manera que, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir observando Venus. Seguimos observando Venus, seguimos caracterizando su órbita y veremos cómo evoluciona y qué siguientes ventanas de peligro podemos encontrarnos. Esto es así continuamente en el tema de defensa planetaria. Continuamente hay que ver esos pasos cercanos, ver esos cambios y ver qué significa con respecto a la órbita. Sí, sí, tranquilizador. Bueno, ese día yo casi me apostaría una cerveza, que no va a pasar nada, para el día siguiente, claro. Pero lo que pase después ya es otra cosa que sí que requiere estudio. Sí, sí. Hola, buenas. A ver, sobre el tema el tema de la extinción de la humanidad, está claro, yo sí creo que los problemas van a ser endógenos, no exógenos. Pero de todas maneras, puesto que la especialidad es la influencia hay de lo que es el entorno espacial, y sí me gustaría que, haciendo ciencia ficción, dando un poco las constantes que ha habido de la influencia de exterminio que ha habido sobre gran parte de los seres vivos en la Tierra, ¿con qué probabilidad o cada cuántos millones de años considerarías que pudiera haber, por probabilidad, ya sé que aquí no sería una situación de impacto o de exterminio sobre una parte de los seres vivos?
Bueno, esto es una pregunta mejor para un paleontólogo, pero quizá cada 100 millones de años puede haber, bueno, ese orden de magnitud, puede haber un evento de extinción masiva. Entonces voy a poder dormir tranquilo. Gracias. En todo caso, con respecto a las causas endógenas versus exógenas, digamos que tenemos 5 extinciones masivas, no para todas ellas sabemos las causas, pero es muy probable que al menos una de ellas tenga causas exógenas, por lo tanto eso nos pone en al menos un 20%, o quizá más, porque la del ordovícico también puede ser de origen externo. Entonces, yo no tengo tan claro que las causas tengan necesariamente que ser endógenas, pero efectivamente hay riesgos en casa inmediatos. Endógenas, lo que se ha demostrado en la naturaleza es que cuando hay situaciones de plaga, termina exterminándose, autorregulándose por exterminio, y nosotros somos una plaga. Bueno. Ay, disculpa, lo único que estaba comentando es que entre los casos endógenas, las plagas tienden a agotar los propios recursos y exterminarse y se autorregulan. Entonces, claro, el tema que hay es que yo considero que la humanidad sí es una plaga porque estamos exterminando nuestros recursos naturales. Bueno, pero tú piensas en una placa de Petri, no pienses en un ecosistema grande. En una placa de Petri tú puedes soltar un bicho, una bacteria, lo que sea, y te lo fastidia todo. ¿Por qué? Porque las dimensiones son pequeñas. Entonces, con respecto a la plaga que constituimos los humanos, que estaría bastante de acuerdo en principio con tu interpretación, los humanos tenemos ya una escala en la cual estamos tocando los límites físicos del sistema. Por lo tanto, producimos perturbaciones que tienen una energía del orden de la energía intrínseca del sistema. O sea, estamos en una placa de Petri y somos una población de bacterias muy potente. Entonces, yo no creo que se pueda confiar en la autorregulación como sistema, como solución. Bueno, muchas gracias. Sí, hola, enhorabuena por la conferencia. Te quería preguntar, porque has comentado mucho, bueno, y siempre se dice de americanos, NASA, Agencia Europea, lo que has dicho, ¿no? De siempre ese hombre blanco, el que viaja. Lo que nos viene es China. ¿Qué está destinando China o qué se supone que está haciendo? Claro, es la gran potencia de aquí a futuro. O es la... sí, me refiero claro, esto es un juego, al final porque aquí hay muchos intereses, hay mucho dinero en juego, al final, y lo que viene es China. Y quiero decir, a ver qué planes tiene o qué es lo que están haciendo ellos para... Pues mira... Porque no has nombrado nada de... No, bueno, no he hablado de... Sí, no, en general, bueno, te comento qué inversión están haciendo ellos o qué es lo que... Porque están metidos en todo, obviamente en esto están metidos también, pues en esta carrera. China no es tan transparente como es Estados Unidos y mucho menos como es la Agencia Espacial Europea. Por lo tanto, la información de la que disponemos es muy limitada. Efectivamente, casi todo el mundo está de acuerdo en el sector que China va a ser el siguiente gigante, vamos a decir, pero hoy en día tenemos acceso a muy poca información. Estados Unidos, que yo seré el primero que tomo el pelo y que me meto con los estadounidenses, ¿no? Pero tiene una política de transparencia con respecto al sector espacial, quiero decir, tiene una política de transparencia que ya quisiera, en muchos casos, la Agencia Espacial Europea no tenerla, sino poder llevarla a cabo, porque ser transparente cuesta un esfuerzo grande, ¿no? El hecho de que los datos sean puestos a disposición del público en general en el intervalo de tiempo que a veces, en el caso de la Estación Espacial Internacional, eso son unos pocos días, es que es una locura. La Agencia Espacial Europea a veces tiene problemas para gestionar esa capacidad de publicidad, ¿no? Bueno, pues eso que tenemos tanto Estados Unidos como Europa, que yo creo que es una política de transparencia, pues no todos los países lo tienen. Entonces es muy difícil responder a esa pregunta. Estoy de acuerdo contigo, probablemente va a ser, yo qué sé, cabe soñar incluso que supere a Estados Unidos, por supuesto, pero no tenemos mucha información, no podemos opinar. Pues yo quería decir que en el 19 los chinos ya mandaron por favor. a la cara oscura de la luna, que no lo han sabido hacer ni los americanos ni los rusos. Porque no Vale, tenían, por favor, eso lo hablamos luego si le parece tomando un café. Bueno, les quiero, por favor, señora, no es el momento. No es el momento. Si se quieren comentar cosas que no van con la charla, se pueden comentar fuera al salir. Sin el micrófono nadie... No, esto no es para comentar, es para preguntar, no es para dar mini ponencias. Alguien... Vale, no es eso. El tema de la charla es otro. Por favor, un poco de respeto hacia la gente. Vamos a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí tienen una pregunta, vale.
Por favor, preguntas. Si tenéis dudas sobre el calentamiento global, esta sala... Mira, una cuestión muy concreta. Me ha parecido que esos dos impactos con efecto local, de los más recientes, Siberia, otra zona de Rusia, coinciden más o menos con la misma latitud. La cuestión o la pregunta es si hay una cartografía del riesgo que tenemos en el planeta en cuanto a sufrir un impacto, o es algo totalmente aleatorio. No es totalmente aleatorio, pero hay un montón de efectos, sobre todo debido al frenado atmosférico que sufren los cuerpos en la reentrada. Está afectado por la órbita. Incluso puede haber familias de objetos que puedan tender a caer en una misma zona del planeta, pero yo creo que en general dominan los efectos de frenado atmosférico. De hecho, hubo hace, no me acuerdo cuándo fue, hace 2 o 3 años, hubo un satélite de estos que entraba en caída descontrolada, y entonces los medios nacionales de los periódicos decían, el satélite que puede caer sobre Madrid, joder, sobre Madrid y sobre una franja así de grande sobre todo el planeta, ¿no? O sea que incluso un satélite que teníamos ahí en órbita, que sabíamos la órbita perfectamente, y cuando iba a hacer la reentrada era difícil calcular el lugar donde iba a caer, ¿no? Y eso se debe sobre todo a que son efectos muy caóticos que suceden durante la entrada en la atmósfera. Es muy difícil de predecir. A ver, ¿alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta más, les pido, por favor, antes de comentarles una cosa, que un fuerte aplauso para Santiago. Gracias.